Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez acá a GPD MMA. Hoy día para un nuevo video de la serie del top. Y esta vez un top que a mí me gusta muchísimo. Top 10 de las mejores sumisiones o sometimientos de la historia de la UFC. Y un disclaimer importante para este video: el ranking que van a ver tiene 3 variables que yo he considerado para armarlo. 1. La dificultad del rival. 2. La dificultad de la sumisión. Y 3. Las stakes, es decir, el evento y lo que estaba en juego. Así que si ustedes creen que la sumisión de Mighty Mouse ante Ray Borg va a ser la primera, están equivocados. Quédense para ver este ranking que se van a sorprender. Y recuerden, si les gusta este video, si les gusta el canal, suscríbanse, déjenme un like, un comentario. Y también si tienen alguna otra sugerencia, los escucho. Y ahora sí, sin más preámbulo, iniciemos. Número 10. Jon Jones vs Lyoto Machida, UFC 140 Standing Guillotine o guillotina de pie. Todos conocemos a Jon Jones. Ya sabemos que es probablemente el GOAT de la historia de la UFC y para algunos de la historia de las artes marciales mixtas. Y sabemos que barrió a toda la división de las 205 libras en distintas generaciones. Pero si hay una pelea que fue la primera que le significó dificultades a Jon Jones, fue esta. En el UFC 140, Jones defendía su título semipesado contra el brasilero Lyoto Machida, que era un peleador de estilo de karate único, pero también que tenía un background de sambo, que esto es algo que muchos no conocen. Machida entonces representaba un desafío diferente para Bones, porque tenía un estilo basado en contraataques. No era uno que, como Shogun o como Rampage, que eran rivales que Jones ya había visto que trataban de atacarlo y si no, retrocedían y esperaban a tratar de defender el takedown. Machida atacaba en blitzes, es decir, entraba, golpeaba y retrocedía, entraba, golpeaba y retrocedía al toque defendiendo el takedown, y esto le presentó muchísimas dificultades a Jon Jones. Durante todo el primer round, el norteamericano trató de agarrar al brasilero, pero no pudo. Es más, fue la primera vez en una pelea que Jones estuvo, no diré aturdido, pero que le cayó un golpe que lo hizo retroceder. Este entrar y salir de Machida lo tenía loco. ¿Pero qué pasó? Termina el primer round, van a la esquina y no me acuerdo si es Craig Jackson, estoy casi seguro que es Craig Jackson, le dice Jones, o bueno, le dice Johnny: cada vez que Machida entra, tú estás tratando de atacarlo y no le estás conectando. Búscale un golpe corto. Y Jones elige un codo. Empieza el segundo round. Machida empieza a hacer los blitzes y en uno de ellos Jones tira un codo corto que le da a Machida de frente en la cabeza y lo hace retroceder. Y cuando Machida retrocede, Jones se prende del cuello y no lo deja ir. Jones lo atrapó al brasilero en una guillotina de pie, un standing guillotine, y lo apretó hasta que Machida no pudo más. Machida queda contra la jaula, Jon Jones apretándolo, y cuando el árbitro le dice a Jones que lo suelta, Machida cae con su cuerpo inerte, dando una de las imágenes más impresionantes de la historia de la organización y la sumisión número 10 de este rank. Por cierto, Lyoto Machida estuvo bien, a los pocos minutos ya estaba de pie. Número 9. Murilo Bustamante vs Matt Lindland, UFC 37 Guillotine Choke. A ver, yo he dicho Guillotine Choke, pero probablemente la parte especial de esta pelea es que Murilo Bustamante, y esta es la única vez que ha pasado esto en la historia de la UFC, tuvo que someter 2 veces a su rival para llevarse la decisión. A ver, el brasilero Bustamante defendía su título de peso medio, las 185 libras, contra Matt Lindland, que era un luchador olímpico, medallista de plata de lucha y que tenía probablemente en ese entonces todos los pergaminos para complicar a un peleador como Murilo, que basaba su juego en jiu-jitsu. Un boxeo decente, pero su fuerte era el jiu-jitsu. Murilo estaba defendiendo su título por última vez. Era el campeón reinante, pero la organización ya le había anunciado que no lo iba a renovar. Esto es algo impensado hoy en día. Además, Murilo era un nombre que había trascendido en Pride y otras organizaciones. Una decisión bastante rara de la UFC entonces. Al inicio de la pelea, sorprendentemente fue Bustamante quien llevó al piso al norteamericano y rápidamente lo logró montar y encajó un armbar. Y Matt Lindland tapea, es decir, se rinde. Pero luego de que se rinde y John McCarthy le dice a Murilo Bustamante: déjalo que ya se acabó, Matt Lindland empieza a reclamar y dice: no, yo no me he rendido. Y Big John McCarthy, que en una situación sin precedentes hasta ese momento, dice: bueno, continúa la pelea. Murilo reclama, pero al final tiene que seguir peleando y se mantuvieron mucho tiempo de pie. Bustamante no logró llevar a Lindland al piso y Lindland tampoco pudo hacer lo mismo con Bustamante. Estuvieron intercambiando bastantes golpes. De hecho, sorprendentemente el brasilero tuvo una ventaja hasta que llega un momento, rounds más adelante, donde nuevamente van al piso y esta vez Bustamante atrapa a Lindland en un guillotine choke, prácticamente contrarrestando un takedown del norteamericano. Y en esta transición en el suelo encaja bien la guillotina y Lindland, por más que trata de escapar, no puede. Bustamante ajustó la sumisión y lo forzó a rendirse, al punto que Big John McCarthy tuvo que decirle a Murilo que suelte, porque Murilo obviamente ya no quería más dudas, y apretó todo lo que pudo hasta que finalmente estuvo seguro, soltó
retiró, defendió su título y dejó la UFC. Número 8. Demetrius Johnson vs Ray Borg, UFC 216 Armbar o llave de brazo. Ya sé que todos los que lleguen a este punto del video van a decir ¿cómo vas a poner esta pelea en la número 8? Pero es que realmente, si bien la ejecución de la sumisión fue impresionante en sí, creo que el rival y lo que estaba en juego para Mighty Mouse no ameritaban que esta sumisión esté más adelante. Mighty Mouse defendía su título, ni siquiera voy a decir por qué, ¿ves? Porque ya había batido los récords y era el UFC 219 y se enfrentaba a Ray Borg, que en realidad era un rival más que le habían buscado porque ya Demetrius Johnson había arrasado con toda la división. Esta pelea era nada más una oportunidad para seguir consolidando su récord y seguir haciendo historia en el deporte, pero lo que había hecho ya era de por sí impresionante. Y el nombre de Ray Borg, valgan verdades, no era un nombre que le iba a llevar a Mighty Mouse mucho más lejos de lo que ya estaba. Durante los casi 5 rounds que duró la pelea, 5 rounds completos quiero decir, fue Mighty Mouse quien controló el mismo de principio a fin. Demostró su superioridad técnica, demostró su mayor velocidad, demostró que tenía mejor lucha, demostró que tenía más versatilidad para los golpes y lo castigó a Ray Borg de todas las formas posibles. De hecho, Borg no tuvo ninguna respuesta para los ataques de Mighty Mouse. No hubo ningún momento donde la pelea estuviera en riesgo para el histórico campeón de la división de peso mosca. Pero ¿qué ocurre? Llega el quinto asalto y esto es lo impresionante, que para mí más impresionante que la sumisión es que Mighty Mouse haya querido buscar la finalización. Está nuevamente en grappling de lucha, Borg está defendiendo los takedowns de Mighty Mouse y Johnson lo levanta desde un body lock, lo tira al piso para hacer un takedown más característico que lo conocemos, pero en el aire aprovecha que queda uno de los brazos de Ray Borg suelto y cambia y le agarra un armbar, un flying armbar, no una llave de brazo voladora. Caen al piso con el armbar casi encajado, Mighty Mouse acomoda un poquito más y por más que Ray Borg se trata de dar vueltas, no logra zafarse y termina cayendo sometido ante esta llave hermosa de Mighty Mouse. Una de las sumisiones más sorprendentes de la UFC y no por nada está en este ranking en el puesto 8. Número 7. Zabit Magomedsharipov vs Brandon Davis, UFC 228 Zuluev Stretch. A ver, seguro van a decir, ¿cómo vas a poner un nombre del calibre de Zabit? Que no es un calibre tan alto porque al final recordemos que se retiró sin hacer todo lo que pudo hacer delante de Demetrius Johnson. Y yo sé, pero realmente que cómo encaja esta sumisión es impresionante. Era el UFC 228 y Magomedsharipov, que en los comentarios en español le decían el mago, y no por nada le decían el mago, enfrentó a Brandon Davis en una pelea de peso pluma. Magomedsharipov es el único peleador de 1,85 m que estaba en la categoría de peso pluma, no la categoría que hoy en día reina Ilia Topuria. Zabit era conocido por su creatividad en el octágono. Tenía impresionantes patadas, giratorias, high kicks, body kicks, leg kicks, tenía trips, tenía derribos, tenía striking. Quizás lo más débil era su boxeo, pero todo lo que hacía fuera de eso era realmente impresionante, no tanto por la técnica sino por la versatilidad y cómo combinaba movimientos para lograr conseguir cosas que sorprendieran a sus oponentes. Y en esta pelea no fue la excepción. Zabit controló la pelea desde el principio, usando su alcance y todo su repertorio, mantuvo a Brandon Davis a raya. Cuando quiso, buscó los takedowns, algunos trips Davis los pudo evitar, pero en general cada vez que Zabit lo puso contra la jaula y buscó el takedown, lo consiguió. Davis hizo muy bien en pararse, pero Magomedsharipov siempre amenazaba con tomarle la espalda y con tratar de buscar un rear naked choke, un estrangulamiento mataleón desde la espalda. En el segundo round, sin embargo, Zabit nuevamente atrapó a Davis y esta vez hizo algo muy interesante. Llevó al norteamericano al piso y el ruso empezó a amenazar con un guillotine choke. Ya le había tomado la espalda, ya había metido los dos ganchos y cuando Davis se lo trata de zafar, Zabit se da un volantín hacia adelante, encaja su pierna derecha entre las piernas del norteamericano, cierra el volantín mientras con sus dos manos agarra el tobillo de la pierna izquierda de su rival. Y al terminar el volantín, Brandon Davis está en un Zuluev Stretch. Para los que no conocen, un Zuluev Stretch es una llave donde el peleador que está detrás de ti te agarra la pierna como tratando de ponerte la rodilla contra la frente y te la estira de una manera terrible. Tú sientes que se te van a romper los músculos de la nalga y de los muslos. Fue tanta la presión que en un segundo Brandon Davis estaba tranquilo y en el segundo siguiente tiene una cara de dolor impresionante y empieza a tapear sin parar. Esta es la única vez que se ha visto, al menos en mi investigación es lo que he encontrado, la única vez que se ha visto este sometimiento en la UFC y una de las pocas veces que se ha visto en las artes marciales mixtas en general porque es muy difícil y es por eso que tiene el número 7 de este ranking. Frank Mir vs Brock Lesnar, UFC 81, knee bar o llave de rodilla. A ver, todos sabemos lo que es Brock Lesnar hoy día. Es una estrella de la WWE, ha sido una de las estrellas de la UFC y de hecho es un nombre que marcó un antes y un después en todas las organizaciones donde estuvo. En el UFC 81, estamos hablando allá por la década de los 2000, Brock Lesnar debutaba contra un ex campeón, Frank Mir, que era un experto en Jiu-Jitsu, por primera vez en la UFC. Lesnar tenía
tenía me parece que 1 o 2 peleas en MMA. Lo que más llamaba la atención era su físico, que por decirlo de alguna manera era impresionante. Brock Lesnar era un camión, más de 1,90 m, 260 libras y creo que cortando peso, pero de unas dimensiones gigantescas, al punto que Joe Rogan siempre cuenta la anécdota que los guantes de la talla más grande de la UFC no le quedaban y tenían que hacer guantes especiales para Lesnar. Y es así, con todo el impresionante atleta que tenía, con toda la trayectoria que venía arrastrando de la WWE, que ya sé, no es una organización de peleas, pero finalmente es algo que le da bastante fama, Lesnar se enfrentaba a Frank Mir. Inició la pelea y Lesnar hizo gala de su lucha colegial, su lucha universitaria, que era lo que lo había convertido en una persona famosa antes de llegar al negocio de Vince McMahon. Sin respetar el jiu-jitsu de Mir, lo lleva al piso y le empieza a pegar. Ahora ya sabemos que el ground and pound de Lesnar es un poco particular porque es bastante cortito. No deja de ser potente por las dimensiones del señor Brock, pero sí es bastante cortito. Y Mir logra zafarse del ground and pound, Lesnar lo sigue castigando, Mir logra hacer espacio y en un momento cuando Lesnar se pone de pie para volver a posicionarse, Mir, sin que Lesnar se dé cuenta, agarra su tobillo y cuando este trata de tirar un golpe, Mir gira con sus piernas haciendo una especie de helicóptero y encaja la knee bar. Toma la pierna de Brock y Brock inmediatamente cae al piso. Empiezan a girar, pero Lesnar realmente no tenía cómo, no solo tenía poca experiencia en artes marciales mixtas, sino que Mir era un maestro y termina cayendo sometido en el primer round ante Frank Mir. Fue una perfecta palanca de rodilla que marcó la primera derrota de Lesnar de la UFC y una derrota que para Frank Mir fue muy importante porque lo catapultó de vuelta a la contendencia por el título. Ahora, los que han visto la UFC desde entonces ya saben lo que pasó. Llega el UFC 100 y Brock Lesnar se cobra la revancha de una manera impresionante. Número 5. Ben Saunders vs Chris Heatherly, UFC Fight Night 49, omoplata. Probablemente esta es la sumisión más difícil de hacer en artes marciales mixtas. De hecho, en Jiu-Jitsu de por sí ya es muy difícil, pero en artes marciales mixtas realmente yo diría que es casi imposible. Los nombres por eso no son muy conocidos, pero lo que yo vi me pareció impresionante. Como les decía, era el UFC Fight Night 49 y Ben Saunders regresaba al UFC después de haber estado fuera varios años y se enfrentaba a Chris Heatherly, que era un luchador conocido básicamente por el wrestling, los takedowns y el ground and pound. Empieza la pelea y Heatherly rápidamente lleva a Saunders al piso con un double leg takedown, pero ahí Saunders empieza a atacar desde la guardia. Logra hacer una guardia bastante alta, es decir, pone las piernas prácticamente a la altura de los hombros de Chris Heatherly y empieza a amenazar con sumisión. Primero con un triángulo que casi encaja y luego tratando de amenazar con un ámbar que realmente nunca llega a buscar realmente. Pero ¿qué es lo que ocurre? En un momento el brazo izquierdo de Heatherly queda, por decirlo así, vulnerable y Ben Saunders cruza la pierna, saca la mano y empieza a buscar la palanca. En ese momento Heatherly se da cuenta que está en problemas y trata de zafarse, pero al tratar de zafarse lo que hace es encajar más la posición y Saunders rápidamente se gira, saca su cadera y empieza a quedar por encima del hombro de Chris Heatherly. Y empieza un intercambio de scramble, pero realmente ya la suerte estaba consumada. El brazo izquierdo de Chris Heatherly estaba totalmente encajado dentro del triángulo de piernas de Ben Saunders y de ahí lo único que tiene que hacer es apoyarse en el piso para buscar presión hasta que finalmente Heatherly tiene que tapear porque si no se le iba a romper el hombro y vimos por primera vez en la historia de la UFC una omoplata. Y la verdad, por el nombre de los rivales es que tenemos esta sumisión aquí. Número 4. Korean Zombie vs Leonard García, WEC 48 Twister. Yo sé, esta no es estrictamente de la UFC, pero como para ese entonces SUFA, que es la organización que había sido dueña de la UFC, ya había comprado WEC, me he tomado la libertad de ponerla en este ranking. Además, fue la sumisión que llevó el nombre de Korean Zombie a hacerse mucho más famoso en el mundo de las artes marciales mixtas. Chan Sung Jung, conocido como el Korean Zombie, enfrentó a Leonard García en una revancha. Su primer encuentro había sido una guerra de pie, pero Zombie esta vez quería hacer algo diferente. El combate fue intenso, fue equilibrado y hubo muchísimos intercambios de striking como también de scramble en el suelo. Sin embargo, fue en el tercer asalto donde Korean Zombie lleva a Leonard García al suelo y logra controlar el cuerpo. Encuentra la espalda de su rival y a partir de ahí logra encajar un raro twister. Es una sumisión dolorosísima porque donde te presiona es a la columna vertebral. Te jala el cuello para un lado, te jala la espalda para otro y una vez que estás encajado ahí tienes que someterte, es decir, tienes que tapear, no solo por el miedo a dañarte, sino porque un daño en ese tipo de llaves puede lisiarte de por vida. Por eso es que esta es la número 4 de este ranking. Número 3. Royce Gracie vs Gerard Gordeau, UFC 1, Rear Naked Choke, Mataleón. Yo sé,
Esta sumisión no es para nada rara, la vemos casi todos los fines de semana que hay en UFC, pero siendo el UFC número 1 y siendo la primera vez que se ganaba un evento de esta organización, tenía que ponerla en el top 3. Todos conocemos la historia, era el año 1993 y se crea un torneo entre 8 combatientes para ver cuál es la mejor arte marcial o el arte marcial más efectiva al enfrentarse hacia las otras. A la final había llegado Royce Gracie, que entre los nombres que había sometido se encontraba Frank Shamrock, que era un luchador bastante conocido en Estados Unidos, y su rival era el kickboxer holandés Gerard Gordeau. Era un duelo de estilos. De pie, Gerard Gordeau tenía toda la ventaja y en el piso ya Royce Gracie había demostrado lo que era capaz. Empieza la pelea y Royce Gracie rápidamente corta distancia contra Gerard Gordeau. Lo pone contra la jaula y a partir de ahí trata de buscar el takedown. Gordeau lo defiende de una manera poco ortodoxa, creo que intuitivamente sabe cómo sacar la cadera, pero realmente en ese momento no había conocimiento, no existía el deporte de las artes marciales mixtas. Entonces no le toma mucho tiempo a Royce Gracie, lo lleva al piso, no solo lo lleva al piso, sino que en menos de un segundo consigue la montada. En una posición tan dominante, Gordeau se prende a Gracie como garrapata para tratar de no darle espacio, pero Gracie empieza a presionar la quijada de Gordeau, logra generar el espacio, el holandés gira y ahí Gracie encaja el rear naked choke y finaliza a su rival. No solo lo finaliza, sino que es probablemente la noche que hace historia. Por primera vez habíamos tenido este campeonato, el jiu-jitsu brasileño se había erigido como la mejor arte marcial del mundo y esto es lo que da pie a lo que nosotros conocemos el día de hoy. Es por eso y solo por eso que tengo esta sumisión en el número 3. Número 2. Anderson Silva vs Chael Sonnen, UFC 117, el UFC 117 Triangle Armor o Triángulo. Contexto. Anderson Silva defendía su título de peso medio, las 185 libras, contra el norteamericano Chael Sonnen. Sonnen se había pasado ya muchos meses criticando a Anderson Silva, diciendo que él era el que lo iba a derrotar, el que lo iba a humillar, que nadie sabía cómo enfrentar a Silva más que él, y realmente que durante 4 rounds y medio de este enfrentamiento de 5 rounds lo demostró. Sonnen desde el inicio derribó a Silva y lo mantuvo a punta de ground down pound. No solo eso, sino que en el cuarto round me parece y en el segundo round también logran knockdowns a partir de golpeo de pie. Silva estaba tan preocupado con la lucha del norteamericano que bajaba las manos y era lastimado por el norteamericano. Y luego este lo llevaba al piso y ni siquiera intentaba pasar la guardia, se quedaba en la guardia de Anderson Silva y a partir de ahí lo lograba castigar. Habían sido 4 rounds y medio de dominancia pura y prácticamente se decía que el reinado de Anderson Silva había acabado. Y no solo eso, sino que en un enfrentamiento tan dominante, Chael Sonnen había encontrado la fórmula para derrotar al que se decía en ese momento que era candidato a ser uno de los mejores de la historia, que de hecho lo es. Pero como les dije, Chael Sonnen nunca trató de pasar la guardia de la araña del brasilero Anderson Silva y esto fue su gran error. A solo 2 minutos del final, nuevamente estaba Sonnen dentro de la guardia de Silva, castigándolo con un ground and pound, pero de un momento a otro, Silva logra cerrar algo que ya había amenazado en algunas oportunidades antes, que es el triángulo de brazo. Aprovechando una pequeña apertura, Silva logra meter su pierna, cierra el triángulo con un brazo dentro de la guardia y empieza a apretar. Sonnen trata de zafarse, se para, pero termina cayendo sentado hacia atrás y para los que no saben, una vez que tú caes sentado detrás con un triángulo cerrado, ya no hay nada que hacer. Sonnen aguantó un poquito, pero empezó a tapear. Probablemente fue un tapeo instintivo, porque apenas el árbitro termina la pelea y Silva se para celebrar, Sonnen empieza a reclamar que él no había tapeado. Y hubo un poco de controversia hasta que en la repetición se ve cómo Sonnen tapea 1, 2 y hasta 3 veces. Anderson Silva se había llevado la victoria en la pelea más difícil que tuvo hasta el momento y probablemente de las que ganó fue la más difícil de su carrera y mucho se habló después de una potencial revancha. Se terminó concretando y bueno, Anderson la ganó bastante fácil, pero en esta pelea hizo gala de su jiu-jitsu y considerando que era una pelea de campeonato, que faltaba menos de medio round para que acabe, que había perdido todo el resto de la pelea, es que yo le he puesto en el número 2. Número 1. Frank Mir vs Minotauro Nogueira, UFC 140 Kimura. Yo sé, si tú dices Kimura, probablemente no vale la pena que esté en el primer puesto de este ranking. Pero si tú dices Frank Mir y tú dices Minotauro Nogueira y sabes de lo que estás hablando, tienes que darme la razón. Frank Mir, como ya les comenté cuando hablé de la pelea de Brock Lesnar, era un maestro del Jiu-Jitsu. Y Minotauro Nogueira probablemente era un maestro aún más grande. Minotauro Nogueira era el mayor representante del Jiu-Jitsu brasileño en la
en la organización junto con su hermano Minotauro. En los gemelos Nogueira habían pasado por Pride. Minotauro Nogueira era un ex campeón de la UFC de peso pesado, Frank Mir también, y esta era la segunda vez que se enfrentaban. En un primer enfrentamiento, Minotauro Nogueira, que se caracterizaba por tener un buen boxeo, había caído noqueado ante Frank Mir, que lo había conectado para empezar su carrera por el título. Y en esta pelea mucho se hablaba de que el brasilero decía que quería cobrarse la revancha, y quería cobrarse la revancha sometiendo al norteamericano. En el año 2011 y finalmente se concretó la pelea. Minotauro comenzó fuerte y empezó a conectar golpes tras golpe que tambalearon a Mir. En un momento lo tenía prácticamente finalizado contra la jaula, pero siendo consecuente con lo que había dicho, en lugar de finalizarlo de pie, Minotauro Nogueira lleva a Mir al piso para tratar de conseguir la finalización. Como una leyenda del jiu-jitsu brasileño, si bien los que vimos la pelea en vivo dijimos, bueno, esto probablemente sea un error, pero conociendo a Minotauro y viendo el estado en el que estaba Mir, ya lo va a finalizar. Pero lo que ocurrió fue realmente sorprendente. Mientras Minotauro trató de acabar la pelea con un poco de ground and pound, pero solo para buscar la sumisión, y de hecho la empezó a buscar, Mir se empieza a recuperar. Pareciera que no había estado tan aturdido o que simplemente fue algo bastante instintivo, y empezó a invertir a Minotauro, hasta que de una manera sorprendente agarra la Kimura. Minotauro empieza a darse volantines para escapar a la Kimura. Se veía su cara de dolor, pero Mir no lo dejaba, tenía ya a su presa y no la iba a soltar. Gira junto con Minotauro, no suelta el brazo hasta que finalmente el brasilero deja de poder girar y Mir le mete toda la presión a la Kimura. Antes de que el brasilero pudiera tapear, ¡pac!, se ve cómo se rompe el brazo de Minotauro y termina la pelea. Frank Mir no solo había noqueado a Minotauro Nogueira, sino que había logrado someter a la leyenda del jiu-jitsu, y esto es lo que muchos dicen convierte a Frank Mir como el artista marcial en jiu-jitsu más impresionante de la historia de la UFC. Y bueno, eso es todo por hoy. Si les ha gustado el video, regálenme un like, suscríbanse al canal, déjenme su comentario, y si no, también estoy dispuesto a escuchar sugerencias. Eso es todo y nos vemos. Chao, chao.